Buenos días, tengan todos ustedes. Nuevamente para el comité organizador es un placer saludarlos en este último día de la conferencia. Toca ahora esta segunda sesión del tema gestión urbana y uso de geotecnología. Para comentar el tema me permito agradecer la presencia del doctor Boris Greisburg y del maestro Alejandro Pajes. A nuestros ponentes les informo que disponen de 20 minutos para su exposición y 10 minutos para preguntas. La verdad es que parte de mi trabajo es hacer una exposición del currículum de los expositores. Sin embargo, pues siempre cuando se tiene esta calidad de expositores es fácil hacer la reseña porque muchos conocen a los ponentes. Y pues ahora me permito presentar al doctor Boris Greisburg, que es el actual coordinador del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, que conocemos como LEED México. Él es doctor en Geografía Social de la London School of Economics and Political Science y pues le cedemos la palabra, doctor, porque sabemos que tiene mucho que decirnos y es poco el tiempo que le estamos asignando. Adelante. Bueno, muchas gracias por invitarnos. En parte nuestra presentación desde luego tiene que ver con gestión urbana y tiene que ver con más que todo con uso de tecnologías de la información. A partir de la posibilidad de usar esa tecnología, entonces se modifican algunas prácticas, en este caso prácticas de trabajo en las empresas. Entonces, el propósito de implementar o de inducir la adopción de prácticas de esta naturaleza tiene, entre otras, un beneficio más amplio que el de la relación de trabajo entre la empresa y el trabajador o el empleado, y es la posibilidad de introducir en la política o la estrategia de mitigar emisiones por transporte, que entiendo que representa como el 20 y tantos % de las emisiones totales, implica más que adoptar otros modos de transporte, buscar la no movilidad como una parte de la estrategia. Entonces es un proyecto colectivo. Le agradezco a José Luis González que le voy a hacer algunas preguntas en mi presentación para que podamos completar todo lo que quisiéramos decirles. Es un proyecto que hizo una comparación en 3 grandes ciudades de América Latina: México, Lima y Buenos Aires. Y nosotros les voy a mostrar lo que hicimos. Una de las cuestiones importantes era definir teletrabajo. La práctica de trabajar en casa está generalizada, incluye trabajadores por cuenta propia, incluye… Está bien, ¿no? Sí. Incluye trabajadores por cuenta propia, incluye profesionistas y gente que circunstancialmente, escritores, poetas, etcétera, etcétera. Pero aquí nosotros estamos acotando nuestro universo y estamos hablando de trabajadores que tienen una relación formal con empresas y que por diferentes motivos se les propone entrar a esta práctica. Eso es lo que hacemos. El análisis de la práctica involucra la posibilidad, digamos, de que las empresas adopten esa práctica, tengan la posibilidad de llevarla a cabo y que los trabajadores también acepten una propuesta para trabajar en casa. Hay estudios que hemos revisado
y que indican que no es una práctica cotidiana de todos los días, sino que tiene algunos días en donde el trabajador se queda en casa o el empleado se queda en casa, y otros días en que tiene una relación presencial en su empresa. También quiero decirles que tiene 2 escalas al menos esta práctica. Si quieres, tiene 2 escalas. Una escala que es una escala intrametropolitana, el espacio metropolitano, y otra escala que es interurbana. Entonces, la tecnología de la información y la comunicación se utiliza para sustituir posibles traslados de una ciudad a otra o de un país a otro, y se hace la conexión en la empresa, o se hace una red de comunicaciones. Y la otra escala es más bien complementaria. La práctica es complementaria. Entonces, en el primer caso, en la escala inter es sustituto, y en la escala intra es complemento. Entonces, nuestro propósito es cuantificar el impacto, analizar la situación. Hicimos una encuesta y entrevistas a empresas, identificamos empresas que practican el teletrabajo, grandes empresas. Primero pensamos que las empresas que prestan servicios al productor, básicamente las grandes empresas que prestan servicios al productor. Sin embargo, encontramos que los grandes corporativos, en su sección de trabajadores de cuello blanco, también hacen prácticas de teletrabajo. Entonces, no son nada más el sector de terciario servicios, sino también las grandes empresas productoras que en su parte administrativa, de investigación y desarrollo, etcétera, etcétera, pueden hacer este trabajo. Y luego intentamos o hicimos una estimación del potencial que tenía la implementación del teletrabajo para ver cuál era el impacto en términos de no movilidad. Una de las cuestiones fundamentales en esta escala y que aparece en la literatura es que hay un efecto rebote, es decir, yo me quedo en mi casa y prendo todos mis equipos de sonido y mi cafetera la tengo todo el tiempo, y entonces lo que me ahorro en términos de generación o uso de energía y generación de contaminantes se reduce en virtud de que estoy en mi casa, estoy utilizando energía, y esto reduzco el impacto que podría tener la economía de escala, una cafetera que sirve a todos y una cafetera que me sirve a mí. Y algunas otras cuestiones que suceden dentro del ámbito familiar, cuando el automóvil del trabajador está parado en casa. Y también la posibilidad, digamos, de que no todos los trabajadores, no todos los empleados utilizan automóvil. Aproximadamente un 30% de los empleados en estas empresas utilizan el automóvil privado, y un 70% se aproxima más o menos a la distribución en la zona metropolitana de modos públicos y privados, más o menos se aproxima. Aquí se incrementa un poquito en términos de uso del automóvil. Vamos a seguirle. Ya más o menos definimos, no hemos definido bien teletrabajo, pero quisiera pasar a la siguiente, por favor. Bien, la idea de no moverse, o la idea de poner en práctica esta forma de trabajar, que como les digo es complementaria, es interesante porque pensamos de entrada que quizá el impacto obviamente puede no ser muy grande en términos numéricos, pero cualitativamente sí puede ser muy importante, porque por diferentes razones técnicas el sistema vial, el sistema de transporte metropolitano tiene algunos puntos clave estratégicos en términos de congestionamiento, colas, etcétera, etcétera. Entonces, un
digamos, el costo marginal de incorporar un automóvil más al sistema podría ser mayor en algún momento que el costo promedio de tener los vehículos ahí, en términos de tiempos utilizados y en términos de uso y consumo y generación de emisiones. Ese es por un lado. Y por otro lado también el otro asunto técnico es que el espacio metropolitano no es un espacio monocéntrico, es decir, no es un espacio en donde las empresas y el empleo están en el centro de la ciudad y el resto del espacio metropolitano es residencial. Eso sucedía en los años 30 o 40, pero ya no sucede en la actualidad. Entonces ahí, digamos, los viajes no son centrífugos centrípetos, sino que son laterales y es bastante complicado el sistema de viajes que se hacen en automóvil en la zona metropolitana y eso implica también pensar en que, por supuesto, hay una relativa concentración de empleos y una relativa dispersión de lugares de residencia. Sin embargo, el patrón no necesariamente es centro-periferia o centrífugo-centrípeto. Estamos hablando, fíjense, de 21 millones de viajes al día, de los cuales un poquito menos de la mitad tienen que ver con viajes al trabajo. Entonces estamos hablando de la mitad, o digamos 9 millones, y realmente estamos hablando de 4 millones de viajes de ida y 4 millones de viajes de regreso a casa. Entonces más o menos estamos hablando de un universo y de esos 4, 5, 3 por 5, 15, 1,5 millones andan los vehículos, aunque haya 4 millones dicen que hay 4 millones de automóviles en la ciudad, pero si hubiera 4 millones de automóviles en las calles, estaríamos todos parados, ¿me entienden? Entonces, tan es así que, por ejemplo, si hay 50,000 o 100,000 taxis, pues el 20%, el 30% descansa un día, entonces ya no son los 100,000. Entonces, el caso es que yo estimo, no sé, José Luis, pero yo estimo que aproximadamente cerca de 2 millones de automóviles todos los días están circulando. Y ahí estamos haciendo una tipología de posibilidades de los viajes que se pueden dar en la zona metropolitana. La que sigue, por favor. Ahí está la distribución porcentual de cómo se llevan a cabo los viajes. Obviamente aquí estamos pensando solamente en la mitad o un poco menos de la mitad del volumen de viajes, y de esa mitad estamos hablando de un 30%, aunque también estimamos el ahorro de energía y de emisiones cuando el empleado opta o utiliza transporte público. Entonces estamos metiendo a todos los trabajadores. La que sigue. Generamos este mapa a partir de la encuesta de origen-destino que realizó INEGI, el Distrito Federal, el gobierno del Distrito Federal, en 2007, es la encuesta más reciente de origen-destino, y ahí estamos mostrando, como ustedes pueden ver, en efecto, hay una especie de concentración, un patrón de concentración de los destinos, es decir, de los lugares de trabajo que se concentran todavía aparentemente en el DF. Si pensáramos en una matriz, la parte, digamos, DF, de origen-destino, estaría muy cargada, muy densa, y la parte de Estado de México a DF estaría también cargada, pero la parte de DF a Estado de México sería más ligerita, menos densa, pero la distribución en el mapa de la izquierda se ve que hay una distribución más dispersa de lugares de origen, o sea, de residencias. La que sigue, por favor. Y ahí hay un indicador que sería el cociente de especialización del empleo, en donde qué lugares atraen más viajes que los que generan. Seguimos. No alcanzo a ver, pero aquí estamos estimando con datos reales
las emisiones por diferentes actividades, ¿no? Digamos, ahí se ve los círculos rojos y estamos indicando del lado izquierdo uno que es importante, que es la generación de energía eléctrica y que incluye en parte un balance en el uso de energía eléctrica si estamos en la oficina. Si somos una persona que está en la oficina, está consumiendo electricidad, café, sonido, etcétera, etcétera, elevador y todas esas cosas, y el balance si nos quedamos en casa. De todas maneras hay a pesar de la economía de escala que representa compartir entre todos el uso de ciertos aparatos y ciertas fuentes de energía, pues de todas maneras hay un balance positivo si trabajamos en casa, pero sí afecta el balance general. El que sigue. Bueno, la metodología, síguele. El efecto rebote, ya lo señalamos y ya dije algunas cuestiones que son importantes. Mire, el otro aspecto técnico de este estudio tiene que ver con la distribución de los viajes. Cuando estamos hablando en general, todos sabemos que esta idea de las horas pico es histórica. La hora pico dura casi 8 horas, sin embargo depende de los viajes que hagamos. Los viajes al trabajo obviamente sí tienen hora pico, los viajes a la escuela pues también tienen hora pico, porque hay un horario de entrada y un horario de salida, mientras que aproximadamente el 30% de los viajes pues están distribuidos a lo largo del tiempo diurno, y entonces ahí hay una importancia en términos de reducir el número de vehículos y de viajes en horas pico, especialmente la importancia que tiene analizar los viajes al trabajo. El otro aspecto que nos parece interesante de nuestro proyecto, yo creo, es el de si hay diferencias entre hombres y mujeres. Y hicimos bueno, combinamos la metodología, hicimos un análisis cuantitativo y analizamos cuantitativamente la encuesta, y hicimos un análisis cualitativo, hicimos entrevistas, entrevistamos hombres y mujeres, y realmente es interesante porque hay una muy pequeña diferencia en términos del perfil de capacitación y de educación y de estatus familiar entre hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen propósitos distintos para entrar al esquema de teletrabajo que los hombres. Una cuestión interesante es que las mujeres mencionan la idea de la familia, digamos, la relación con los hijos y con sus parientes en la casa, mientras que los hombres se refieren a su bienestar y a su satisfacción propia. O sea, los hombres escogen teletrabajo porque quieren tener más tiempo libre, quieren estar más tranquilos, quieren no sé qué, mientras que las mujeres lo escogen porque tienen responsabilidades familiares. Ahí hay una sutil diferencia interesante en esos términos. Pero miren, este asunto no es trivial, porque mis colegas demógrafos están pensando que el cambio en términos de la estructura por edades de la población metropolitana, básicamente de la población metropolitana, arrojaría en los próximos 10 años un absoluto déficit de individuos que van a encargarse de atender a los viejitos. En otro trabajo que hicimos, y otro aspecto importante en este asunto de quedarse en casa y atender responsabilidades familiares, que bueno, que si yo lo estoy discutiendo con los empresarios van a eliminar la posibilidad de ofrecer teletrabajo, porque van a pensar que entonces la gente hace otro tipo de asuntos en lugar de hacer lo que tiene que hacer de trabajo. Sin embargo, la responsabilidad de los individuos que entran a este proceso es muy, muy amplia. Y entonces aquí la importancia de
tener individuos en la familia que atiendan a cada vez más, digamos, cada vez más población en la tercera edad y que necesitan. Y quería mencionarles que otro trabajo que hicimos arroja en las zonas de bajos ingresos o ingresos medios y bajos ingresos, el que un porcentaje muy elevado de la población, de las familias, no sé exactamente por qué, tienen que visitar o tienen que ir cada semana, nos dicen que tienen que ir a atenderse de cuestiones de salud. Es verdaderamente impresionante. Yo no me esperaba, o sea, yo no sé cada quien, a uno de nosotros, si cada semana tenemos que ir al doctor. Los que tienen niños, pues sí, cada semana tienen que llevar a los niños a no sé qué, o al dentista o lo que sea, pero me pareció muy, muy importante. Entonces ahí hay un aspecto que es relevante en esta diferencia aparentemente sutil entre hombres y mujeres que hacen bueno, ya. Otro. Esa es la última parte. Miren, calibramos con esta información lo que implicaba el efecto rebote, así como el promedio de viajes y por lo tanto el uso de gasolina a la semana o al día, cuánto vale no usar el automóvil o cuánto vale usar el automóvil o usar el transporte público, no usar el automóvil en términos de consumo per cápita de gasolina y por lo tanto una relación con emisiones de gases o de CO2. Y con eso hicimos una estimación en 2 sectores de la zona metropolitana que pensamos que son susceptibles y son propicios a introducir la práctica esta de teletrabajo. Y entonces hicimos una estimación de cuál era el volumen de empleos en servicios al productor y el volumen de empleos en comercio al mayoreo. Hicimos esa estimación para ver qué significaba en términos, digamos, del volumen total de emisiones o de consumo de energía, de gasolina básicamente, o de ahorro, del balance de ahorro entre el uso de electricidad en la casa o el uso de electricidad si no tuviéramos que quedarnos por ahí en la casa. Este es un mapita que muestra el patrón de distribución de los empleos en la zona metropolitana y de los lugares de origen de los trabajadores en la zona metropolitana para estimar el promedio de viajes y más o menos en la mañana y en el regreso a casa se recorren alrededor de 50 kilómetros. Pero ahí también, fíjense, ahí en esta pequeña muestra, ahí aparecieron trabajadores que viven en Metepec o viven en Toluca y que vienen a trabajar a México. Si uno se sube a un autobús o recorre la carretera México-Toluca, básicamente, quizá otras también, va a ver que realmente hay un volumen muy grande, especialmente los lunes, que son los días principales en que la población trabajadora viaja. Y bueno, ¿qué más hay? Bueno, sí, aquí está la comparación entre servicios al productor y comercio al por mayor, y estamos hablando de muy conservador la estimación, muy conservadora la estimación, y estamos hablando de cerca de 50,000 toneladas, de CO2. A lo mejor no es mucho en el volumen metropolitano, pero yo quisiera, para terminar, destacar la importancia que tiene algo que les dije al principio en términos del costo marginal que significa. Miren, estamos en un crucero, el ejemplo es estamos en un crucero y si hay algún bruto, como casi todos nosotros cuando nos subimos en un coche, que queremos a fuerzas pasar aunque el semáforo esté en amarillo o en rojo, y lo hacemos.
y ahí generamos el nudo. Ese es el costo marginal de meter un carro más al sistema de tránsito y al sistema de transporte metropolitano. Bueno, muchas gracias. Bien, agradecemos al doctor Boris su muy interesante exposición. Les voy a pedir que en esta ocasión todas las preguntas se las hagan directamente al doctor Boris al término de esta sesión. Ahora toca el turno al maestro Alejandro Pajés, actual director del Centro de Regulación y Competencia Mexicano y presidente nacional del Instituto Mexicano del Derecho Registral. Cuenta con el grado de maestro en Políticas Públicas y Administración Pública de la London School of Economics y pues para ser más breves escuchamos al maestro. Muchas gracias. Pues hay que empezar viendo la audiencia que tenemos, que es muy interesante. Me comentan, tenemos geógrafos, ambientalistas, investigadores, cartografistas, en fin, suena muy interesante para alguien que va a hablar de temas cercanos a la política pública. Entonces trataré de hacer énfasis en los temas relevantes para ustedes. Sin duda, lo que queremos platicar de alguna manera es cómo dirigirnos hacia un sistema nacional de información registral y catastral integrado. ¿Por qué debemos dimensionar la problemática de lo que tenemos y qué impacto tiene? Cuando hablamos de un sistema de información que toca el territorio, efectivamente hablamos de un sistema que impacta administración territorial, y todo lo que impacta territorio a los geógrafos y ambientalistas les es relevante, porque tiene un impacto directo sobre el desarrollo de alguna política pública, tiene un impacto directo en el medio ambiente. Esencialmente, ¿por qué pensar en un sistema de esta naturaleza? Porque hay un problema institucional muy relevante. Tenemos una gran dispersión de instituciones territoriales, no existe un enfoque sistémico y eso acarrea múltiples problemas, ¿no? Tenemos muchos y diferentes regímenes de propiedad a lo largo del territorio que son administrados por diferentes órdenes de gobierno y evidentemente sin ninguna coordinación. Tenemos propiedad pública, propiedad privada, propiedad social. La propiedad social puede ser rústica y urbana y la manejan diferentes entidades, diferentes administraciones, diferentes organismos federales, estatales, municipales. Los derechos de propiedad en registros públicos son administrados vía las entidades federativas, mientras que los municipios en su mayoría son administran la parte catastral. Entonces todo esto no confluye hacia una verdadera organización. Aunque existen modelos integrados a nivel internacional, a nivel nacional el modelo siempre ha vivido separado. Y es curioso que viva separado el modelo de registros y catastros, porque siempre lo he dicho, catastro, ¿qué significa? Catastro tiene un origen, su etimología significa registro. Entonces, de entrada, no hace mucho sentido hablar de un registro y un catastro cuando lo que hace el catastro es registrar. Sin embargo, registran diferentes cosas sobre una misma delimitación territorial, es lo más curioso de todo. La separación histórica entre el registro público y el catastro también ha afectado sin duda las políticas de desarrollo urbano y por supuesto impacta directamente en las políticas de medio ambiente del país. Entonces un paso importante para este inicio, esta idea de un nuevo sistema de administración, sin duda fue la creación en esta administración federal de una nueva secretaría. La secretaría, si quieren avanzar por favor en la presentación, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que por lo menos parte de una visión o una idea sistémica. Avanzamos por favor. Entonces, un poco como les decía, la idea del territorio parte de una unidad fundamental que debe ser administrada vía instituciones públicas. Es el propio predio. Lo curioso del predio es, de alguna u otra manera,
que para poder trabajar sobre la idea de un predio tendríamos que contar con la misma información todas las entidades que utilizan o que requieren esta información. Del predio vamos subiendo diferentes capas hasta que llegamos a la capa de territorio de una entidad o territorio del propio país, pero siempre la unidad básica sigue siendo el predio. Entonces, para garantizar cualquier ejercicio de política pública que tenga impacto en la sociedad, nos debemos orientar a partir de un enfoque sin duda territorial que garantice el éxito a largo plazo. Y no le estoy diciendo nada nuevo, simplemente tratando de plantear hacia dónde nos estamos dirigiendo. El gran problema que les planteaba es que con esta información existe una gran diferencia de información. Simplemente la información entre registros y catastros no es coincidente. Mientras el problema es añejo y mantenemos la historia de la delimitación de un predio en un croquis dibujado por cualquier profesional que haya tenido a la mano una escritura lo habrá visto, se dibuja un croquis y se pone al norte, colinda al sur, al este y al oeste, sin que veamos los gradientes, sin que veamos el posicionamiento o la identificación del predio. Y esa es la verdad jurídica, mientras que del lado del catastro tenemos una realidad geográfica, técnica diferente, que identifica el predio, pero que no necesariamente nos dice la verdad que debe conocer el propietario, ¿no? Esa diferencia puede hacer que tengamos, ustedes saben, si movemos un grado, el vértice de un predio, pues cambiamos totalmente su poligonal y eso genera un enorme conflicto. Bueno, pues la realidad del país es que la mayoría de los predios tiene esas diferencias entre registro y catastro y predomina normalmente la verdad jurídica y no la verdad técnica que hoy es totalmente precisa. Entonces hay que hacer algo al respecto, ¿no? Estamos hablando de un problema dimensionado de más de 25 millones de inmuebles en el territorio y más o menos 40 o 50% de ellos son irregulares. ¿Qué quiere decir? Que tampoco tienen un registro. Ese tamaño de problema nos genera una consecuencia económica muy importante. Yo siempre he señalado, no hemos hecho estimaciones muy precisas porque no hay información, pero a ojo de buen cubero estimamos que solo si se corrigiera un problema de esta naturaleza, de derechos de propiedad, de identificación de los predios, podríamos sumarle al Producto Interno Bruto un potencial de 1 punto porcentual, sin una reforma que ahora están de moda, ¿no? Sin una reforma estructural, sin marchas y plantones, simplemente una reforma administrativa que se pudiera hacer en cada uno de los territorios de las entidades federativas. Por supuesto, también entraríamos a auxiliar en el tema de informalidad y resolución de problemas tributarios, porque todos esos inmuebles que están en la informalidad tampoco tributan. Entonces aumentaríamos radicalmente la base tributaria. Entonces hoy la idea es conformar un sistema nacional de información registral y catastral. Adelante, por favor. Y para eso hemos ido trabajando en diversos objetivos. Hay objetivos estratégicos para integrar esta información. Partimos de la idea primero, en un primer momento, de vincular información registral y catastral, pero eso se rebasó muy rápido en la dinámica de trabajo del registro público y del catastro para trabajar hacia la idea de una integración más radical en esta información. ¿Y por qué poder pensar en una integración? Como les decía, registro y catastro es lo mismo. A nivel internacional existen modelos donde el registro público contiene al catastro, el catastro contiene al registro público. Entonces no se nos hace insensato pensar en construir instituciones de esa naturaleza en un régimen jurídico como el nuestro. Por supuesto, la integración la hablamos en diferentes facetas. Podemos hablar de la integración a nivel jurídico, a nivel de gestión, de procesos y sobre todo de información, que es la parte más relevante para crear un sistema de información, pero sí, sin duda también incorporando la parte de políticas institucionales. No abundaré mucho en la parte de modernización, pero es un elemento crucial que con el que debemos contar, donde incorporamos sin duda tecnologías de la información y el trabajo geomático para poder desarrollar las tareas que necesitas para un sistema de administración, para un sistema de información registral.
Pero no puede quedar de lado la tercera parte y no menos importante, que es incorporar en este sistema la creación de un subsistema de administración territorial. Este subsistema lo seguimos abundando. Por favor, si avanzamos. Cuando hablamos solo, digamos, de alguna manera alegórica, de integrar el registro y el catastro, lo que estamos diciendo es dos filosofías completamente distintas, dos lenguajes completamente distintos, pero sobre un mismo objetivo común. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues simplemente trabajar a partir de una idea muy sencilla, que es construyamos esta integración y empezamos a trabajar con la necesidad de hacer confluir las funciones de registro y catastro. Otra de las ventajas que encontramos en este camino es que atendemos al mismo individuo sobre un predio. Dos servicios, dos trámites que se realizan sobre el mismo predio y para la misma persona. Entonces debe haber manera de poderlo integrar en una sola función, ¿no? Adelante, por favor. Y como les decíamos, de esta inicial idea de vincular, empezamos a trabajar sin duda con una gran ayuda de investigadores profesionales del Centro Geo, dedicados a la geomática, especialistas en geomática, y de informática de Infotec, dedicados a la tecnología de la información, para tratar de definir un modelo conceptual, que este es uno de los principios sobre los que trabajamos, sobre un contexto jurídico, sobre un contexto de planes y proyectos, sobre un contexto de ordenamientos territoriales. Debíamos encontrar un modelo que nos permitiera hacer confluir toda la información. Y entonces empezamos a pensar ya más en grande, no solo en el registro y el catastro, sino en la administración de todo el territorio a partir de los diferentes usuarios y los diferentes proveedores de información. Entonces nos quedó la idea de que teníamos que trabajar no en hacer que todos confluyeran como una sola institución, que puede ser muy complejo, sino en estos nuevos modelos de gobernanza territorial, donde coparticipan los diferentes usuarios y los diferentes proveedores de información para conformar lo que denominamos la primera IDE en una entidad federativa. Ustedes conocen, ustedes saben que las IDEs son un proyecto que está convergiendo a nivel nacional para crear, digamos, la forma de conformar la información, que todo el mundo podamos leer la información y entendamos lo que estamos diciendo a través de un metalenguaje, ¿no? Y ese metalenguaje es el que está dentro de las IDEs. Entonces las IDEs son la parte fundamental que se debe ir alimentando en el caso de registros y catastros y en el caso de medio ambiente y en el caso de otras instancias de desarrollo urbano a través de sus propios nodos de información. Y así vamos confluyendo, por favor, hacia la siguiente vertiente. Para nosotros hacía ya entonces mucho más sentido el trabajo de este modelo conceptual hacia un flujo más operativo. Pensamos entonces que teníamos que trabajar sobre la información en padrones, los padrones registral y catastral, que convergieran a uno solo, que se construyeran mediante mecanismos de una IDE y que conforme se fuera conformando esta información fuesen pasando por todos los procesos necesarios a partir de la solicitud del cliente o del usuario para que la información validada fuera corregida, vinculada e integrada en un sistema de gestión registral y catastral, donde todas las entidades participaran. Este espagueti nos llevó, sin duda, a pensar que en el trabajo cotidiano podíamos ir avanzando relativamente con certeza, con rapidez, porque lo único que no podíamos intentar era transitar de un sistema de libros como el de registro o un sistema catastral añejo, anticuado, a un sistema de tecnologías de la información donde depositáramos todo un basurero dentro del nuevo sistema tecnológico. Teníamos que validar toda esa información para que fuese fidedigna y creíble, porque al final el objetivo concreto de un registro y un catastro es proveer certeza jurídica a la gente, a los usuarios, a los ciudadanos. Entonces no podíamos dar ese brinco sin pensar en que el flujo operativo nos llevase a tener certeza jurídica. Entonces dijimos, encontramos, digamos, a través de algunos
grandes filósofos de la geomática y de la geografía que hoy están presentes con nosotros, y lo cual agradezco, pensar en un mecanismo y encontramos una solución matemática, una genialidad denominada llave de Peano, que para muchos podrá ser nuevo, para otros podrá ser muy antiguo. Digamos, adelante la siguiente lámina, por favor. La llave de Peano es un modelo que para nosotros nos dio una salida. Estamos hablando de un modelo espacio-temporal. ¿Qué quiere decir? Que podemos tener la información que nosotros necesitamos del predio perfectamente referenciada, de una utilidad brutal, y ahorita vamos explicando las ventajas, donde la unidad territorial nos da esa gran ventaja. ¿Qué tenemos aquí cuando hablamos de la llave de Peano? Tenemos una simple tabla que nos habla de que podemos mover el predio, hacerle cambios al predio, cambios físicos al predio, lo que cual pasa. El predio, como cualquier otra cosa en la vida, tiene un ciclo de vida, ¿sí? Nace en una unidad, pero puede dividirse, puede fraccionarse o puede volverse, o puede crecer también, ¿no? Digamos, parafraseando, diríamos, nace, crece, se reproduce, ¿no? Y puede desaparecer como predio. Y toda esa información, la forma en que la tenemos actualmente no es útil, porque no genera certeza jurídica. A través de la inclusión de la llave de Peano, podemos actualizar la situación del predio, mantener su historia, tecnológicamente hablando, con información precisa. ¿Y qué hicimos con la llave de Peano? Identificar, adelante la siguiente lámina, por favor. Es una clave de identificación única. Es una clave de identificación única que es irreplicable, es única, tiene unicidad. Que además, cuando se georreferencia, utilizando un algoritmo de Chebyshev, en el algoritmo lo que estamos haciendo es que el plano tridimensional, con este algoritmo matemático, se convierte en una línea recta, se convierte en un sistema binario de información, que es altamente eficiente en términos de tecnologías de la información, porque además no solo nos permite tener el predio identificado, no poder cambiar sus atributos salvo que se dé de alta, se segregue o alguna condición que cambie en el predio, pero mantenemos la historia y sin costos adicionales relevantes, digamos, el costo marginal es realmente marginal, ¿no? Entonces, con esa sofisticación encontramos también que podíamos generarle todos los atributos necesarios de la información que quisiéramos requerir: información fiscal, información catastral, información registral de propietarios, de cualquier cosa que nos fuera relevante. Podíamos incluir cualquier otra clave, cualquier otra información que fuese útil. Adelante, por favor. Entonces, un poco ejemplificando, en este caso estamos diciendo hay una clave padre y una clave hijo. Cuando segregamos el predio podemos segregarlo en n variables. Cuando fusionamos el predio lo fusionamos en uno solo, y toda esta información se va agregando a través de la llave de Peano. Las altas y las bajas son lo único que, bueno, como pueden ver, el mismo predio se puede segregar en tres fracciones, fusionarse en un cuarto predio, después subdividirse en otros 4 predios, o subdividirse en 6 o en 18 o en la cantidad que sea, y cada uno tendrá su propia clave, y la clave anterior se conservará como una clave histórica que para efectos de certeza jurídica es fundamental. Adelante, por favor. Y que además nos permite ir agregando una serie de puntos de clave Peano sobre las diferentes capas de información con las que contemos, para que nosotros vayamos trazando al final la unidad que queremos alcanzar. Esta clave, omití señalarlo, se conforma a través del optimizar el centroide en un predio regular o irregular. Si es regular es muy fácil, porque solo hay un centroide. Si es irregular, los centroides pueden ser diversos, y entonces encontramos el centroide óptimo, el centroide más grande dentro del propio predio irregular, y eso nos ayuda a que no perdamos las condiciones de información. Pero además, en términos de tecnologías de la información, en términos geomáticos, es una clave de fácil utilización. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy, a través de los sistemas geográficos y cartográficos
y de gestión catastral que existen, es relativamente fácil, adelante por favor la siguiente lámina, es relativamente fácil poderla utilizar, poderla reproducir y poderla hacer. Nada es gratis, como dirían en este mundo, nada es gratis. Para hacerlo, el único esfuerzo es que tiene que uno que hacer un trabajo técnico de inspección y verificación del predio, donde se tiene que hacer la medición geográfica, la medición correcta del predio con instrumentos de tecnología avanzada, posicionarlo geográficamente, pero bueno, de alguna manera tenemos que empezar a tener clara la utilización del territorio en este país, ¿no? Adelante, por favor. Sin duda, pues, algunos que han estado en INEGI o son miembros de INEGI, pues se preguntarán, ¿y por qué vamos a utilizar una clave nueva si tenemos la clave de INEGI, la CURT, la clave única de registro territorial? Porque hemos encontrado que también tiene diversas desventajas frente a esta clave que nosotros estamos proponiendo. La clave de CURT, entre otras condiciones técnicas, puede no caer dentro del predio en algunas condiciones excepcionales o puede no ser útil cuando hablamos de alturas en ciertos predios, ¿no? En edificios donde a lo mejor no tenemos la misma clave para todos los condominios de un edificio, o simplemente, como nos dirá uno de nuestros investigadores, querido amigo, es difícil que pueda considerar un caso atípico como es el de un estacionamiento con rampas, ¿no? Las rampas nunca las vamos a poder clasificar en una clave de registro territorial tipo INEGI. Y así muchas otras consideraciones, ¿no? Las grandes ventajas que tenemos sobre esta clave de Peano, como les decía, es que genera o permite arrastrar todos los atributos. Si podemos pasar la siguiente lámina. La siguiente también, por favor. Aquí simplemente estamos viendo cómo a través del uso de los sistemas geográficos y cartográficos, adelante por favor, la siguiente por favor, hacia dónde nos vamos dirigiendo. Y todo para llegar esencialmente a utilizar esta clave de Peano como una de las herramientas fundamentales para construir un sistema integrado. Lograr la identificación única del predio en todo su tránsito, en toda su vida, ¿no? Puede tomar los atributos diferentes de acuerdo a la función para la que se requiera, ¿no? Permite, precisamente el atributo de unicidad nos permite mantener criterios, que todos los criterios diversos que tengamos sobre la misma entidad, ese mismo predio, se unifiquen en uno solo, que es esa llave de Peano, y eliminemos sobre todo lo más relevante, que son las diferencias que hoy nos generan cualquier cantidad de problemas, desde una transacción de compraventa irregular que estamos asentando sobre un predio distinto, hasta pues, juicios costosísimos para la sociedad sobre territorios o sobre propiedades, reservas ecológicas o reservas de acuíferos, en fin, sobre muchos territorios que hoy no tienen una definición correcta de derechos de propiedad, simplemente porque la información con la que se cuenta no coincide en su naturaleza, ¿no? Entonces, todo esto es útil para un sistema nacional de información territorial que sirve a múltiples objetivos de política pública. Adelante, por favor. Y esto nos lleva esencialmente a la construcción de este sistema nacional de información territorial con información registral, catastral y toda aquella información que sea útil para efectos del territorio. Por primera vez estamos en la posibilidad de integrar un padrón único de bienes inmuebles, bienes nacionales, bienes públicos, bienes privados, bienes sociales, que nos permitan tener las herramientas para una correcta definición de políticas públicas con impactos en medio ambiente, con impactos económicos,
y de toda naturaleza, reduce los costos sociales incluso de las invasiones, en fin, tiene grandes ventajas y es sobre lo que queremos poner el dedo sobre el renglón para seguir trabajando en estos mecanismos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Pues tenemos tiempo para una pregunta. Sí. Thank you. My name is Bill Watt. I'm from Australia, and I would like to address my question to the first speaker, if I may, please. As you were considering the impact of work from home type procedures, did you also take in, or will you take into account, the impact of a significant reduction of staff in an area on the service industries, both transport and coffee shops and food outlets and so on and so forth, in relation to how that will impact upon the general economy as well? Thank you. En español. The literature, la literatura realmente indica el entorno. Entonces, habría que hacer una investigación a detalle para ver qué pasa con los trabajadores en las empresas y el uso de instalaciones y servicios en el área circundante de donde está su empleo, y compararla con los servicios que se prestan alrededor de la vivienda. No sé si entendí la pregunta de esa manera y si estoy, digamos, contestándole sobre eso. Eso no lo hicimos, pero tampoco hicimos, por ejemplo, no hemos entrado a la posibilidad de tener centros intermedios de trabajadores que no sean alternativos al lugar de trabajo propio. Eso tampoco lo hemos visto. Pero la posibilidad, digamos, de estimar el efecto rebote en el sistema, debería incluir lo que usted, digamos, estimar lo que usted señala acerca de los servicios del entorno. Bien, con esto daríamos por concluida esta sesión. Me pido permitir un caluroso aplauso a nuestros ponentes, a quien también a nombre del comité organizador les damos un reconocimiento. Muchas gracias por su esfuerzo y colaboración en esta conferencia internacional.